Aquel que tenga Biblia, hermanos, me acompaña a Romanos 5, versículo 17-19. Hoy vamos a tocar, hermanos, el tema de el pecado del hombre y su Salvador. El pecado del hombre y su Salvador. Y vamos a leer en Romanos 5, 17-19. Dice así la palabra del Señor: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén a esta palabra. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bueno, hermanos, ya saben mi manera de administrar. Vamos a iniciar por puntos y vamos a hacer preguntas y vamos a ver cómo la palabra nos enseña. En el pasaje que hemos hablado vemos la diferencia entre Adán y Cristo y las consecuencias tan negativas que trajo Adán y las bendiciones tan positivas que trajo Cristo. El punto número 1 es cómo era el hombre antes de pecar. Ya saben que el Señor puso al hombre en el Edén y vamos a ver cómo era él bíblicamente, ¿vale? Fue creado por Dios y Dios le dio vida. Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Era imagen de Dios, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sus conciencias eran puras, porque en ellos no habían pecado. Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tenían una comunión plena con el Señor. Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, que estaba entre los árboles del huerto. Ya saben que cuando pecó hubo consecuencias negativas, pero dice la Biblia que aquí que el Señor paseaba en el huerto al aire del día, como acostumbraba para estar con Adán y con Eva. Eran inmortales, no eternos, porque eternidad significa sin principio y sin fin, y eso solamente es Dios. Adán y Eva eran inmortales. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando pecó, el Señor puso un medio, que puso a un ángel con una espada, para que no tomasen del árbol de la vida, porque si no seguían siendo inmortales con pecado. Pero el Señor no quería que serían inmortales con el pecado, por eso puso límites, porque Adán y Eva antes de pecar eran inmortales, ya que comían del árbol de la vida. Y Dios les hizo virreyes de la creación. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, perdón, me he equivocado, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y subyugarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer punto hemos visto, hermanos, que el hombre, Adán y Eva, fue creado por Dios y Dios le dio vida. Eran imagen de Dios. Sus conciencias eran puras porque en ellos no habían pecado. Tenían una comunión plena con el Señor. Eran inmortales y Dios les hizo virreyes de la creación. Entramos en el punto número 2. ¿Qué consecuencia trajo el pecado al hombre? Ya saben, hermanos, que la serpiente se le acercó, le tentó y cayeron. Y vamos a ver, hermanos, cómo cuando ocurrió, se
inició, hermanos, el pecado en el hombre, ¿qué es lo que ocurrió, hermanos? Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. En versos más fidelignos dice: morirás muriendo. Luego explicaré lo que significa todo eso, ¿vale? En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán peca, hermanos, el pecado viene a su descendencia, y el pecado también trae la muerte. Por eso cuando Adán pecó, murió, pero murió muriendo, no murió instantáneamente en un juicio de Dios, sino que se expuso a 3 tipos de muerte. No digo que haya 3 tipos de muerte, pero sí experimentó 3 tipos de muerte. Iba a experimentó uno al instante y experimentaría después dos Adán. ¿Por qué motivo? Porque primeramente experimentó la muerte espiritual, que significa separación de la comunión con Dios. Adán y Eva disfrutaban de una comunión plena con Dios, pero al pecar hubo una separación entre él y Dios. Número 2, muerte física. El hombre con el tiempo muere, es decir, se expuso a morir naturalmente, ya que era inmortal, porque aunque en el hombre hay eternidad, ya que vivirá eternamente en el cielo o en el infierno, es inmortal. Inmortal es que puede vivir, pero que puede vivir durante mucho tiempo, como lo hizo Adán y Eva, pero con una condición: el día que comieres de este árbol morirás. ¿Ves? Su inmortalidad estaba condicionada. Sin embargo, la eternidad de Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Y número 3, muerte eterna. Adán se expuso, y Eva, a que si no se arrepentían, estaban expuestos a morir sin Cristo e ir al infierno eternamente. Pero aparte, hermanos, de que el hombre al pecar experimentó esta muerte, separación con Dios, se expuso a morir un día físicamente como a cualquiera, y también se puso a exponerse a morir eternamente si no se arrepentía de sus pecados. También, hermanos, hubo consecuencias terribles, hermanos, hacia los hombres desde que pecaron. ¿Por qué? Porque el pecado te hace esclavo, Juan 8:34. El pecado te ciega el entendimiento, 2 de Corintios 4:4. El pecado te entenebrece el corazón, Romanos 1:21. El pecado te ciega la visión y la orientación espiritual, 1 de Juan 2:11. El pecado te hace caminar en oscuridad, Proverbios 4:19. Hermanos, Adán sin pecado gozaba de una comunión plena. Adán con pecado sufrió la separación espiritual. Era inmortal, ahora era mortal. Era salvo, ahora tenía que salvarse. Era santo, ahora era pecador. Era virrey, ahora era esclavo del pecado. ¡Oh! Un bocado de pecado, de desobediencia. ¡Cuánto mal originó en Adán y Eva y en su descendencia! Porque aunque el pecado parece que no hace nada ni mella en ti, aunque el pecado parece que en ti no va a hacer nada, y que te ves tan fuerte para poder dominarlo, yo te digo, el pecado te busca la ruina, te esclaviza, te hace caminar en oscuridad, te separa de Dios. Por eso, hermanos, Luzbel era acabado en hermosura, pero cuando pecó se convirtió en Lucifer y era un espanto para las naciones. De ser acabado en hermosura a ser un espanto para las naciones. ¡Gloria a Dios! Pero el Señor, hermanos, cuando los echó del Edén, y el hombre, hermanos,
el pecado entró en sus vidas y la naturaleza pecaminosa se heredó en la humanidad y el pecado vino a sus vidas y eran esclavos, cegados, caminaban en oscuridad. El Señor tenía un medio, quería tener un medio para ellos, para mostrarles su pecado y el camino de la salvación. Y el punto número 3 es que, ¿qué medio usó Dios para mostrar al hombre su pecado y el camino hacia la salvación? Y la respuesta es la ley del Señor. Le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor, hermano, les dio los 10 mandamientos. Ya saben que había 613 mandamientos, pero que se resumían en los 10 principales. Hermanos, la ley es muy buena. ¿Por qué motivo? Porque la ley les hacía saber su pecado. Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley les convertía al Señor. Salmos 19:7. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley les hacía más sabios espiritualmente. Salmos 119:98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La ley les alumbra el camino de la vida. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, la ley es santa, justa y buena. Romanos 7:12. De manera que la ley y la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, hermanos, reflejaba el carácter de Dios, la santidad de Dios. ¡Aleluya! Y les daba a mostrar un camino, camino de salvación o camino de perdición. Deuteronomios 11, 26, 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Sí, hermanos, la ley les mostraba el camino, pero era un camino muy angosto y estrecho que nadie podía pasar. ¿Por qué motivo? Porque en la ley había 613 mandamientos. Y Dios decía en todos esos mandamientos, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos a mí. ¿Pero qué hacía Israel? Idolatrar a otros dioses. En la ley dice la palabra, Éxodo 20:13, no matarás. Pero Israel asesinaba. La ley decía, Éxodo 20:15, no hurtarás. Pero Israel robaba. Porque aunque la ley era santa y buena, querer escalar por sus propias fuerzas esa montaña era imposible. De tal manera, hermanos, que dice en Santiago 2, 10 al 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley, hermanos, era buena, pero si el hombre cumplía todos los mandamientos menos uno, se hacía transgresor de todos ellos. Por eso, en Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No dice que la ley fuese débil en sí, porque la ley era santa, justa y buena, pero no era eficaz porque el hombre era débil. La ley, hermanos, les enseñaban su condición pecadora y el camino a seguir, pero el hombre no podía caminar sin tropezar en ninguno de estos santos mandamientos. Por lo tanto, el Señor, que tenía preparado todas las cosas antes que fuese,
La Biblia dice que este cordero fue inmolado antes que el mundo fuese. Antes que la enfermedad vino al mundo, Dios ya tenía la medicina. Antes que el pecado vino al mundo, Dios ya tenía en su mente omnisciente y soberana al Salvador. Y con esto no estoy diciendo que apoye el calvinismo, pero Dios ya tenía todo preparado, pero el hombre decidiría aceptar a su Salvador. De tal manera que aparece en el capítulo Juan 1, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. El hombre decide de aceptar a ese Salvador o no, porque el punto número 4 es: Jesús es el camino de salvación. Saben, hermanos, la ley siempre apuntaba a la santidad, al carácter de Dios, a la justicia de Dios, pero ¿saben qué? También la ley les guiaba a Cristo. Miren, hermanos, dice en Gálatas 3, 23, 24: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, atención, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Romanos 10:4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Voy a parafrasear este verso y explicarlo. Hay hermanos que dicen: porque el fin de la ley es Cristo. Y dicen que la ley de Dios finalizó cuando Cristo murió. Pero este verso no está diciendo eso. ¿Por qué motivo? Porque la ley aún sigue vigente. El no matarás, el no hurtarás, el no adulterarás, el no codiciarás. Eso aún sigue vigente, ya que son mandamientos del Señor. Lo que sí quitó fue la ley ceremonial de las fiestas y cumplimientos simbólicos que se cumplen en Cristo. Entonces, ¿qué significa porque el fin de la ley es Cristo? Porque el fin, el propósito, el plan de la ley es Cristo. Lo que la ley quería resaltar al hombre era su condición pecadora y que no podía salvarse por sus propias fuerzas, pero que solamente en Cristo, ese Salvador que pagó el precio por nuestros pecados, si creemos en Él hay salvación. Pero ¿por qué la ley nos guía a Cristo, hermanos? Porque Jesús, el Hijo de Dios, al que amo, sirvo y deseo, aleluya, ¡vaya! La ley nos guía a Cristo porque fue el único en poder cumplirla sin romper ninguno de estos mandamientos. Jesús nació bajo la ley, Gálatas 4:4. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, Mateo 5:17. Jesús cumplió con toda justicia, Mateo 3:14 y 15. Jesús vivió en santidad sin tan siquiera hacer un pecado. Primera de Pedro 2:22. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, solo a través del que cumplió la ley podemos recibir perdón por su sacrificio. Dicen, hermanos, en Hebreos 9:22, nos habla acerca de los sacrificios, de las ofrendas que hacían en el Antiguo Testamento en el tabernáculo, para que podrían recibir perdón a los pecadores. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Piensa en el hombre que quieras del Antiguo Testamento. Nadie podía cumplir la ley de Dios, pero no podían acercarse a Dios sin una ofrenda, ya que eran pecadores. Cuando acercaban, hermanos, se acercaban al sacerdote con esa ofrenda, con ese cordero sin falta, sin fallo, totalmente puro, sin una tacha,
sin un defecto. Se acercaban al sacerdote y el sacerdote lo ponía en el altar. Y cuando miraban al cordero en el altar, sabían que moría un inocente por los culpables. Y el inocente se hacía culpable para hacer a los culpables inocentes. El pecador que se acercaba al altar sabía que era culpable y que el cordero, la ofrenda, era totalmente inocente de sus pecados, pero solamente la sangre simbólicamente de ese cordero iba a hacer inocente al culpable, y el inocente se iba a hacer culpable para perdón del pecador. Acompañadme, hermanos, acompañadme al cordero inmolado, al cordero que es digno de recibir gloria, al cordero que venció. Acompañarme a la cruz. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este verso, hermanos, tiene una frase que nos impacta y la quiero explicar para que nadie la malinterprete. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿No suena fuerte esta frase? Por nosotros Jesús hizo pecado. La pregunta es: ¿cómo Cristo puede hacerse pecado si Él nunca ha pecado? Os lo explico, hermanos, que es sencillo este texto. Este texto no está diciendo que por nosotros lo hizo pecado, sino al que no conoció pecado, Dios lo trató como al pecador. Dios lo trató como al pecado. No es que Dios lo hizo pecado, pero sí lo trató como al pecador. Sí lo trató como el pecado, derramando el qué, su justicia, su ira. ¿Para qué? Para que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. De nuevo, hermanos, de nuevo se vuelve a cumplir el mismo simbolismo que aparece en el Antiguo Testamento. El cordero que era inocente se daba por los culpables, y el cordero que era inocente se hacía culpable para que los culpables fuesen inocentes. Y esta enseñanza, hermanos, está desde el primer libro de la Biblia, desde el primer hombre que peca, desde la primera mujer que peca. Jesús, solamente el Señor podía perdonar sus pecados. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva estaban desnudos al no cumplir el único mandamiento del Edén, pero las pieles que fueron sacrificadas para cubrir las desnudeces de Adán y Eva por sus pecados simbolizan a Cristo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Desde Génesis ya el Señor nos enseña que el hombre no podía cumplir la ley, que necesitaba un Salvador. Por eso, hermanos, su sangre nos ha justificado. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Su sangre nos ha reconciliado. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Su sangre nos ha redimido. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Su sangre nos ha lavado. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre. Miren, hermanos, cuando hablo de que Cristo era el simbolismo de la ofrenda del Antiguo Testamento, me estoy refiriendo que aunque era un simbolismo, Cristo cumplía con eso y mucho más, porque la ofrenda de Cristo era mucho más excelente que las ofrendas del Antiguo Testamento. Miren, hermanos, en Génesis 4 el sacrificio de Abel cubría a una persona, en Éxodo 12 el sacrificio cubría a una familia, en Levíticos 16 el sacrificio cubría a una nación, pero en Juan capítulo 1 el alcance del sacrificio de Cristo cubre al mundo entero. El Juan Bautista, la confesión del bautismo del Jordán, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo hay salvación, en Cristo hay remisión de pecados, en Cristo hay liberación, en Cristo hay restauración, en Cristo hay oportunidad. Escrito está en la palabra, Hechos 13, versículo 38-39. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él estáis justificados si creéis. En Romanos 8, 2, 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado y la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ciertamente el escritor de Hechos escribió en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el Señor, depositando toda nuestra confianza, depositando toda nuestra dependencia, diciendo que no somos salvos sin Él, que somos pecadores rumbo al infierno, y dependiendo de su obra expiatoria en la cruz, podemos recibir salvación. Todo aquel que cree tendrá vida, tendrá salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Abaya, Endenia, Ebenir Basó, Anaya. ¿No te da alegría esto, hermano? Esta verdad es para hacernos llorar, porque no depende de nuestros méritos. Nuestra obra, nuestra salvación no depende de nuestras obras, depende de la obra de Cristo. Por eso, aunque se acerque el peor de todos los pecadores, se le predica la palabra de Jesucristo y a este resucitado. ¡Aleluya! La palabra produce fe en él por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo resucita porque su espíritu está muerto, ya que tiene la naturaleza pecaminosa de Adán y vive separado de la comunión con Dios. El Espíritu de Dios le hace nacer de nuevo y al instante recibe la salvación gratuita, el indulto de gracia. El culpable es inocente, el pecador es salvo, el que vive en oscuridad vive en luz. ¿Y cómo? A través de su Hijo, a través de su obra expiatoria, solo a través del Señor. ¡Aleluya! Podemos recibir salvación. Por eso se acercaban a él los pecadores y recibían salvación, porque él no vino a atender a los justos sino a los injustos, porque el enfermo no tiene sanidad del médico, los sanos no tienen sanidad del médico sino los enfermos. El Señor estaba diciendo: me es necesario, porque he venido a salvar a los pecadores. Por eso el ladrón de la cruz, en el último instante, merecedor de lo que estaba viviendo, ya que era homicida, era asesino y ladrón, pero como vio fe en Cristo, como vio que Cristo era la vida, se arrepintió de sus pecados, y el Señor, con dolores que eran inexplicables, giró su cabeza, le miró y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al Señor no le podía detener los clavos, no le podía detener los cruz, no le podía detener las heridas, para salvar a uno de un pecador que quería arrepentirse de sus pecados. Al Señor no hay quien lo detenga, no hay herida, no hay clavo, no hay cruz que no quiera a Él, porque Él quiere, hermanos, salvar. Escrito está en la palabra:
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Experimentando el dolor insoportable de la cruz, estaba satisfecho viendo el fruto de su aflicción. ¿Y cuál era el fruto de la aflicción? Miles de almas de todas las generaciones salvas en el reino de su Padre, vestidas de ropas blancas y cantando el cántico del Cordero, que es digno de abrir el libro y de recibir gloria, honra y alabanza. ¡Aleluya! Y por último, hermanos, ¿qué diferencias hay entre Adán y Jesús? Hermanos, este punto es para exaltar a Cristo y ver la necesidad que sin Él nada somos y que con Él todo lo tenemos. Adán fue el primer hombre ser creado. Jesús creó a Adán. Adán era inmortal, Jesús es eterno. Adán pecó, Jesús no pecó. Adán transmitió a sus hijos muerte, Jesús transmite a sus hijos vida. Adán transmitió la naturaleza pecaminosa, Jesús nos transmite su naturaleza santa. Adán condenó el mundo, Jesús da la oportunidad de salvación al mundo. Adán hizo morir a la humanidad, Jesús murió por la humanidad. Adán separó a sus hijos de Dios, Jesús ha unido a sus hijos con Dios. Adán nos esclavizó al pecado, Jesús nos libertó del pecado. Adán perdió su corona de virrey por cadenas de esclavo, Jesús dejó su corona de rey para ser siervo. Adán coronó a la tierra con espinos por su pecado, Jesús se coronó de espinos de la tierra por los pecadores. Adán quebrantó la relación de Dios con los hombres, Jesús fue quebrantado para recuperar la relación de Dios con los hombres. Adán cerró el Edén, Jesús abrió el cielo. En Adán todos mueren, en Jesús todos viven. Lo resume el apóstol Pablo en Romanos 5:17, el capítulo que le hemos leído. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Aleluya! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Oh! Nunca una muerte trajo más vida. Abasoka bakani basaya, tenito que betire basohania, endianas baso anaya. Los héroes provocaban vida estando vivos, no muertos. Adán estando vivo mató a Goliat. Sansón estando vivo mató a los 1000 filisteos. Moisés estando vivo sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero el Señor muriendo dio vida, muriendo salvó, muriendo resucitó muertos, muriendo trajo restauración. A Él le bastó 3 clavos y una cruz para hacer la obra expiatoria, la obra cúspide, sublime, magna, eterna, inalcanzable. En el Gólgota Cristo salvó a la humanidad. No hay quien iguale. No hay quien iguale. Es inalcanzable. Jesús salvó a los pecadores. Con su muerte nos dio vida. Adora al Señor. Adora al Señor y medita la letra de esta alabanza. Abba, yo tengo un sacerdote que no es necesario que haga ofrenda como los otros. Bastó una ofrenda para que yo no haría más ofrendas. Jesús fue ofrenda en la cruz.
para ser sacerdote en el cielo. Tenemos un sumo sacerdote, donde dice la palabra del Señor, apartado de los pecadores, santo, sin mancha, y hecho más sublime que los cielos. Descansa en la obra de Cristo, permanece en la fe, cueste lo que cueste, no abandones, no tires la toalla, ama al crucificado, al que resucitó para tu justificación. Adelante, pueblo de Dios, Cristo nos ama, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo libera, Cristo limpia, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria.